Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy tendremos la segunda parte de la conferencia dedicada a Enrique Pichon Rivière. Bienvenidos. Vamos a hablar precisamente de la técnica de grupos operativos, que es uno de los grandes aportes que hizo este psicólogo social, psiquiatra, psicoanalista argentino, como se le conoce en la historia, aun cuando tiene sus orígenes europeos. Esta mirada de lo grupal en Pichon Rivière, y conversábamos en la parte 1 de la conferencia acerca de la teoría del vínculo y del esquema conceptual, referencial y operativo que cada uno tenemos y que conformamos en nuestra pertenencia a grupos con los cuales nosotros establecemos vínculos y formamos parte de ellos a lo largo de toda la vida. Bueno, Pichon Rivière, y veíamos en sus aspectos biográficos la importancia que cada una de sus experiencias de vida otorgó a sus aportes que hizo al campo de la psicología, psicología social y al campo de la psicoterapia también, pues los grupos es otro de los grandes aportes de Pichon Rivière. Podríamos revisar inicialmente algunas tesis acerca de la mente grupal de mano de algunos sociólogos que en algún momento en la incipiente psicología social fueron referentes para poder enunciar estas teorías que uno de los autores, que es el que estamos revisando hoy, Pichon Rivière, toma en consideración. Tenemos, por ejemplo, a Gustave Le Bon, y Le Bon plantea como parte de sus estudios algunas ideas relacionadas con cómo las personas cuando forman parte de muchedumbres son capaces de tener conductas violentas y conductas primitivas que de alguna manera si estuvieran solos no fueran capaces de hacerla. Entonces hay una especie de presión social cuando la persona forma parte de una masa que lo despersonaliza. O sea, la persona es capaz de asumir conductas o actitudes que de manera individual puede incluso hasta no compartirlas. Hay otro de los sociólogos que también enuncian tesis sobre la mente grupal y es Emile Durkheim. En este caso acuña el concepto de conciencia colectiva. Igualmente, ¿qué nos está planteando? Pues que existen fenómenos que ofrecen patrones sociales de conducta y que se estructuran en el lenguaje, en valores morales, en normas sociales, también en costumbres que están fuera de la mente del individuo, o sea, trascienden lo individual y constituyen patrones que las personas por el hecho de pertenecer a un mismo contexto social y cultural las van a asumir en estos procesos socializadores de los cuales les he hablado en ocasiones anteriores. Entonces existe una conciencia colectiva que trasciende al individuo y que la persona, o sea, el individuo lo asume por el hecho de pertenecer a un contexto social y cultural dado, que tiene estos aprendizajes construidos y que van a estar común a todos los individuos que pertenecen a este contexto sociocultural. Otro de los postulados de la tesis esta de la mente grupal, que son antecedentes al grupo operativo, es de McDougall. En este caso, McDougall habla también de un espíritu de grupo. Y cuando dice un espíritu de grupo, habla de un sistema organizado de fuerzas que son mentales, que son propositivas y que desbordan la mente individual. O sea, ¿qué nos está diciendo también este autor? Que existen determinados enunciados, determinados constructos sociales que no son manejados o construidos por el individuo, sino que son incorporados en esta relación del individuo y la sociedad, que sabemos que está mediado por los grupos, y ese espíritu de grupo la persona lo incorpora a su identidad, a su yo, a su personalidad. Entonces, ya acercándonos un poquito más a la psicología, tenemos un terapeuta que desarrolla los grupos T, Training Group,
grupo de adiestramiento, como quiera que lo puedan encontrar en la bibliografía, es Irving Yalom, que también desarrolla postulados de la terapia de grupo existencial. Y este autor está colocando en análisis la importancia que tienen los grupos para generar procesos de aprendizaje, porque se dan en ellos factores de aprendizaje que son exclusivos de este tipo de relación-influencia. Pensemos, por ejemplo, en una relación terapeuta-paciente. Ahí hay unos límites que tienen que ver con el encuadre de la relación que no operan de manera igual cuando se está en un grupo. Este autor, Irving Yalom, enuncia 11 factores terapéuticos grupales y él dice, por ejemplo, el aprendizaje interpersonal es algo que es evidente cuando se trabaja en grupo, porque los sujetos aprenden uno de otro a partir de compartir las experiencias personales, que por ejemplo en un espacio terapéutico donde está el terapeuta, está el paciente, el cliente, consultante, el terapeuta dentro de sus limitaciones que encuadran su rol, no puede compartir sus experiencias personales de vida. Sin embargo, cuando se está en un espacio grupal, pues todos los miembros pertenecientes pues están en una relación horizontal. Claro que Pichon-Rivière, fíjense que cuando estructura su teoría de grupos operativos, lo que está precisamente es buscando también que existan relaciones horizontales donde el terapeuta emerja más bien con un rol de coordinador que solo va a hacer pequeñas intervenciones en un grupo operativo cuando se está usando este dispositivo para poder comentar o interpretar determinado elemento que le permita a los miembros del grupo que algunos contenidos que están de manera latente, de manera implícita o inconsciente, que sean explicitados, porque producto de la resistencia al cambio, también la persona puede estar encubriendo o no siendo consciente de algún contenido psicológico y que es importante esclarecer o manifestar, explicitar en el grupo. Entonces, hay también algunos antecedentes, por ejemplo, en Kurt Lewin, que hace estudios en una comisión interracial en Connecticut en 1946, donde abre también espacios grupales para poder generar en equipos de liderazgo que logren hacer cambios, o sea, que ellos aprendan cómo influir en otros para generar cambios de actitudes debido a conflictos interraciales. También tenemos, por ejemplo, algunas ideas ya bien específicas que son enunciadas por el propio Pichon-Rivière. Hay unos antecedentes que tienen que ver con una práctica que Pichon-Rivière hace en el hospicio de la Merced. Ahí estuvo él trabajando y había un trato un tanto podríamos decir, autoritario y hasta de maltrato de los enfermeros hacia los pacientes. Y él como psiquiatra, cuando identifica en este hospicio de la Merced esta situación, comienza a generar, y este es el nacimiento de los grupos operativos, porque comienza a generar espacios de aprendizaje para los enfermeros. Acá les enseña acerca de las patologías mentales que tenían los pacientes del hospicio y del hospital psiquiátrico y comienza a notar mejoría en el desempeño del rol de estos enfermeros y también de los pacientes. Sin embargo, aconteció por esa época que hay un paro de enfermeros y había muchos pacientes que atender. ¿Cuál fue la iniciativa de Pichon-Rivière en ese momento? Se invitar a pacientes que estaban en mejor estado de salud, les invita a poder hacer roles como los enfermeros para poder ayudar a los otros miembros del hospicio, o sea, a los otros pacientes para que mejoren. Y esta invitación que le hace Pichon-Rivière a estos pacientes que estaban en un mejor nivel de funcionamiento, en una recuperación, hace que comiencen a mejorar estas personas de una manera mucho más rápida también su situación de salud mental. Entonces, estas iniciativas que tuvo Pichon-Rivière no tuvieron muy buena acogida. Y estoy recordando, por ejemplo, algo que les comentaba en la
parte uno de esta conferencia, donde les decía que él intenta plantear también una psiquiatría social y esto no tuvo acogida entre los psiquiatras o psicoanalistas. Sin embargo, en el área de la psicología sí fue bien recibido su pensamiento como psicología social, enunciado de esta manera. Entonces, en este hospicio, él habla de, o se da cuenta, digamos, intuye la necesidad de trascender esta relación tan vertical entre el terapeuta y el paciente y la importancia que tiene para generar espacios de salud mental, que no haya una dominación desde quien maneja el saber, en este caso el psiquiatra, el terapeuta, con el paciente. En este sentido, él está diciendo también las experiencias que acontecen en las relaciones al interno del grupo, y le llama relaciones intragrupales, también generan bienestar en las personas y pueden ser un interesante incentivo, una influencia muy favorable para la recuperación de los pacientes, y entiende también que la patología no podría ser entonces analizada a nivel individual, sino que habría que pensar en cómo la persona enferma en su sistema de relaciones, en los vínculos que establece con otros sujetos. Y es lo que vimos en la parte 1 de la conferencia, en su teoría de los vínculos, cuando él dice lo que enferma es el vínculo entre las personas, porque somos sujetos vinculares, somos seres sociales. Les enunciaba en conferencias anteriores, somos seres grupales, porque la sociedad nos llega a nosotros y nos construye a través de la pertenencia a los grupos, pero Pichon-Rivière en su teoría del vínculo está diciendo somos seres vinculares. O sea, ¿cómo nosotros aprendemos? Pues a partir de este establecimiento de interacciones, que no es más que a lo que él llamó el vínculo entre sujetos, en los cuales se da una bidireccionalidad. O sea, ambos sujetos participantes del vínculo están influyéndose mutuamente, y cuando hablamos de la influencia, sabemos que no estamos hablando solo de la palabra, sino que influye ahí también todo el comportamiento no verbal, ¿sí? Y estamos hablando de lo gestual, la proxémica, estamos hablando también de todo lo kinésico en movimiento, y aspectos paralingüísticos también, donde hacemos pausas, donde hay silencios, donde hay un énfasis, con qué tono estamos hablando. Entonces, todos estos aspectos intervienen, y la persona precisamente, está diciendo este autor, enferma en sus vínculos. Por tanto, su propuesta sería coherente en tanto la persona tiene posibilidades de sanar también en sus vínculos. Algunas de las ideas que Pichon-Rivière extrae y que obviamente analiza a posteriori, no estando ahí en el hospicio, ahí hay como una suerte de observaciones en las cuales él está diciendo, bueno, capacito a estos enfermeros, les entreno. Ahí nace el grupo operativo, se observan mejorías, pero cuando ellos no están, lo hago con los pacientes que están en mejores condiciones. Se observan también mejorías, pero le lleva a él a un pensamiento que trasciende lo individual, la patología del paciente, para pensar la experiencia de grupo, los vínculos, y también cómo las instituciones, la sociedad, la propia cultura influye en unos mecanismos de dominación que afectan los procesos de salud. Por tanto, cuando va a hacer su propuesta de el grupo operativo, Pichon-Rivière está precisamente potenciando el hecho de que establezcamos relaciones en las cuales nos demos la posibilidad de establecer reales vínculos, y que esto ya sabemos que implica que nos vamos a influir mutuamente. En este sentido, viendo estas propuestas de la sociología, también ideas acerca de cómo en la psicología, desde una mirada psicoanalítica, se comienza a
plantear el trabajo del individuo con los grupos. En algún espacio les hablé de cómo el psicoanálisis en el marco de la Segunda Guerra Mundial, que aumenta la demanda ante la poca oferta que había de atención psicológica y se comienza a hacer psicoanálisis en grupo, pero sigue siendo la mirada del individuo en el grupo. Y en este sentido hay tres tipos de grupo que nosotros podemos enunciar para poder ver cuál es la diferencia que Pichon-Rivière está planteando en los grupos operativos. Existen entonces los grupos centrados en el individuo, que sería lo que él le llama grupos psicoanalíticos o de terapia. Acá se centra en el estudio del individuo, aunque él es perteneciente a un grupo. Esto se asemeja mucho, por ejemplo, a propuestas de grupos de alcohólicos anónimos en los cuales está el grupo y se sabe todo lo que el grupo aporta al individuo, pero no deja de seguirse mirando el tema individual, aunque se reconoce y se legitima porque es un grupo de apoyo que las personas integrantes del grupo promueven determinados vínculos que favorecen la cura, favorecen que el paciente se mantenga en remisión de su adicción. Acá es como el modelo clásico en el cual hay un individuo hablando de su historia y el resto le está acompañando, escuchando y compartiendo, por supuesto, en sus turnos su propia historia. Entonces, un grupo centrado en el individuo. Existen también los grupos centrados en el grupo y estos, por ejemplo, en la sociología o en otro tipo de investigaciones comunitarias, son grupos que se enfocan en el estudio de la propia dinámica grupal. O sea, cómo se dan las relaciones entre los miembros, los canales de comunicación, cómo se dan procesos como el liderazgo, qué pasa con la cohesión grupal. O sea, se analiza al grupo. En este caso, la diferencia sería en el grupo operativo, que es un grupo centrado en la tarea. Lo valioso del aporte es que le está diciendo la tarea es en torno a la cual el grupo se estructura. Recordemos, por ejemplo, que Pichon-Rivière está diciendo un grupo es un conjunto restringido de personas que están ligadas, vinculadas por constantes de tiempo y espacio. Si comparten un tiempo y comparten un espacio. También tienen una mutua representación interna. ¿A qué se refiere esto? A que las personas manejan, comparten un sentido de pertenencia que les hace tener la sensación del todo. Son una unidad que se percibe como un nosotros. Hay una identidad de grupo. Entonces, estas personas que se juntan van a estar en torno a una tarea que va a ser explícita o va a ser implícita. Generalmente, y Pichon-Rivière está diciendo, cuando se trabaja grupo operativo, es necesario prestar atención a ambas tareas, a la tarea implícita y la explícita. Ya les voy a indicar a qué se refiere cada una de estas tareas, la implícita y la explícita, y que esto va a constituir la finalidad del grupo. Si la meta del grupo es la tarea implícita o explícita, o diríamos y o explícita, y para lo cual ellos van a dar mecanismos o van a acontecer mecanismos complejos de asunción, ¿sí? Asunción y adjudicación de roles. Porque a través de estos roles que son interdependientes es que se estructura toda la tarea del grupo y es que el grupo puede llegar a los objetivos. Entonces, esta sería la definición de lo que es grupo para Pichon-Rivière, que sabemos que le llama grupo operativo, y sería entonces un grupo centrado en la tarea. El grupo operativo es un grupo centrado en la tarea. Y estuvimos viendo en la semana anterior, cuando les hablaba de la primera parte de la conferencia, cómo el vínculo hace que la persona establece ese vínculo externo con el otro, pero este vínculo lo va a
introyectar, es la palabra que dice Pichon Rivière, y al introyectar este vínculo, pues ya se convierte en un vínculo interno. Y este vínculo interno va a estructurar o configurar un patrón vincular. O sea, que todos estos aprendizajes que yo he tenido en mi historia de vida, yo voy a eh, influirlos, ponerlos en práctica en nuevos espacios de relaciones. Quiere decir que si yo, por ejemplo, en un grupo anterior he desempeñado roles de liderazgo, he movilizado procesos en el grupo, soy alguien que me considero influyente para los otros, me he configurado desde esos roles que he desempeñado, me he configurado como líder y asumo que esa es una característica. Voy al nuevo grupo con la expectativa de poder desempeñarme como líder. Entonces, estos vínculos que han sido internalizados, estos patrones a partir de roles que he desempeñado previamente en otros grupos, yo voy a llegar al nuevo grupo con la expectativa de desempeñar un rol parecido. O sea, que mi vínculo externo incluya este tipo de rol que yo he desempeñado previamente. Sin embargo, cuando yo llego a la realidad del nuevo grupo, donde se establecen vínculos en el aquí y el ahora, o sea que es vínculo externo nuevo, estos vínculos internos que yo tengo no los tengo solo yo. Las otras personas, miembros de este nuevo grupo, también tienen su historia, también tienen estos vínculos acumulados, también tienen patrones vinculares que han introyectado y estas personas también van a llegar al grupo con expectativas. A esto Pichon Rivière le llamó la verticalidad. ¿A qué se refiere la verticalidad? La verticalidad no es más que las relaciones previas, la historia personal del individuo que va a influir positiva o negativa, pero va a influir en el vínculo externo, en el vínculo del aquí y el ahora. A este vínculo del aquí y el ahora, Pichon Rivière le llama la horizontalidad. ¿Dónde ocurre la operatividad del grupo? Justo donde interactúa la verticalidad, que es la historia personal del sujeto, y la horizontalidad, que son las relaciones o vínculos en el aquí y el ahora. Son vínculos externos, son vínculos que se están teniendo con el resto de miembros del grupo. Ahora, la verticalidad es la historia personal, la horizontalidad son las relaciones, los vínculos en el aquí y el ahora, y cada uno de los sujetos tiene su verticalidad y entra en relación con los otros, también por supuesto mediado por sus experiencias anteriores. Entonces hay que tener en cuenta cuando se va a utilizar la técnica de grupos operativos que yo estoy usando un dispositivo grupal, o sea, estoy teniendo en cuenta que el grupo tiene una estructura que está dada por sus miembros, por el tamaño que tiene, por las normas que establece el grupo, por los roles que adjudican y asumen sus miembros en función de poder llegar a estas metas comunes que Pichon Rivière le llama tarea. Y además de eso, pues se valoran unos a otros, otorgándose importancia, o sea, un estatus, una posición en función de la tarea y de la importancia que ellos consideran que cada miembro tiene y puede aportar para que esa tarea se lleve a cabo de manera eficaz. Para eso, cada miembro tiene una historia, pertenencia a grupos anteriores, aprendizajes, vínculos que ha introyectado, viene con expectativas al grupo. Todos los miembros tienen una verticalidad. Y cuando entran en relación en el aquí y el ahora, también tienen una verticalidad.
Ahora recordemos un concepto que vimos en la parte 1 de la conferencia y es el ECRO, esquema conceptual referencial y operativo. Este esquema, que son todos estos constructos de aprendizaje que constituyen esta mirada, este referente para podernos relacionar con el mundo, con los otros. Esto hace que cada miembro en su verticalidad, su historia personal, que es la verticalidad, en su verticalidad, cada miembro del grupo tiene un ECRO. Y el hecho de que se constituyan como grupo hace también que necesariamente se conforme un ECRO grupal. Ahora, para llegar al ECRO grupal se requiere un nivel de madurez en el grupo que no es lo que acontece en los primeros momentos de formación cuando se trabaja con el grupo operativo. Entonces tenemos un dispositivo grupal que sabemos que está centrado en una tarea explícita o implícita, donde cada uno de los miembros va a desempeñar roles a partir del estatus que otorgue al resto, que cada uno de los miembros tiene una historia y en esa historia personal de vida ha introyectado vínculos, ha configurado un ECRO y viene al grupo operativo, esta técnica que se utiliza con fines de aprendizaje, ¿sí? Viene con expectativas, pero todos vienen así y se van a dar procesos de bastante conflicto, sobre todo en las etapas iniciales cuando aplico la técnica de grupo operativo, porque cada uno tiene un ECRO diferente y todo grupo implica procesos de influencia. El objeto central de las investigaciones sociales que hace Pichon-Rivière es el campo psicológico. Esto hay que considerarlo también cuando se aplica la técnica de grupos operativos. ¿A qué se refiere él con el campo psicológico? Bueno, es el campo de las interacciones o vínculos de los individuos y el medio. En este campo psicológico va a darse una serie de elementos importantes que nosotros debemos tener en cuenta. En primer lugar, por ejemplo, hablamos del contorno, ¿sí? El contorno es el conglomerado de situaciones y de factores, tanto humanos como físicos, que están en permanente interacción. Entonces hay que tener en cuenta dentro del campo psicológico el contorno. También la conducta exterior, o sea, aquella conducta que es explícita, que es manifiesta, que es expresión objetiva de esta realidad subjetiva del sujeto. ¿Cómo es la persona de manera exterior se está comportando? También tenemos que considerar en el campo psicológico la vivencia. Y la vivencia como una categoría que tiene en cuenta la experiencia del sujeto atravesada no solo por lo que el sujeto piensa, sino también por cómo el sujeto afectivamente se vincula con la experiencia. Entonces tenemos que tener en cuenta la vivencia, o sea, les repito, el contorno, la conducta exterior, la vivencia. Por otro lado, las modificaciones somáticas objetivas, o sea, quiere decir cómo en el cuerpo la persona también va expresando determinados signos que nos pueden indicar en el proceso comunicativo cuál es su estado de ánimo, cuáles son sus sentimientos. Por otro lado, tenemos que considerar también los gestos, ¿sí? Las actitudes del sujeto, o sea, todo lo referente el lenguaje no verbal o el comportamiento no verbal, comunicación no verbal y por último los productos de la actividad del sujeto. O sea, quiere decir qué es lo que la persona en este campo psicológico produce o crea. ¿Por qué es importante? Porque en este campo de acción, cuando se trabaja con el grupo operativo, se persiguen ciertos objetivos. En primer lugar, resolver de alguna manera en el paciente sus dificultades o
no solo podemos hablar del paciente, se podríamos decir también que en el grupo, resolver en los miembros del grupo o en los pacientes, si es que fuere un grupo terapéutico, resolver sus dificultades en el tema de relaciones interpersonales. Esto es un poco más limitado cuando no se trabaja con grupos, sino que se hacen intervenciones individuales. Entonces, en el grupo se busca, el grupo operativo, dentro de los objetivos estos de intervención en el campo psicológico, podríamos llamarle también campo psicosocial, hablamos de esto. En segundo lugar, debemos procurar que el paciente o los miembros del grupo hagan consciente aquellos contenidos que están presentes en su vínculo, porque sabemos que hay siempre, y era parte de los enunciados que decíamos en teoría del vínculo, que los contenidos manifiestos, explícitos, siempre van a tener por detrás, por debajo, un contenido o varios contenidos latentes, implícitos. Entonces se debe procurar que tanto el paciente o los miembros del grupo sean lo más explícitos posibles en el vínculo, así que sean conscientes de cómo se están sintiendo, qué están pensando y que lo puedan registrar, que puedan, porque es parte de lo que perseguimos, ¿no? Que la persona haga consciente lo inconsciente. Además, se debe hacer la lectura de los vínculos, de los diferentes roles, tanto del terapeuta o coordinador del grupo, como de pacientes o miembros del grupo, aquellos roles que se adjudican y se asumen. Porque fíjate que él está diciendo las dos cosas, o sea, el grupo a partir de estas expectativas, del estatus que te ha otorgado, entonces va a depositar en ti esta dimensión situacional del rol en el cual tú te adjudica y espera de ti determinados desempeños en el grupo, pero también la persona debe asumirlo, o sea, porque no porque yo diga, quiero que usted sea la persona que nos ayude a pintar este cuadro, y la persona dice, sí, pero yo no creo que soy yo, o no quiero, o no tengo tiempo. Se le está adjudicando, pero la persona no lo está asumiendo. Entonces, si no lo asume, no lo desempeña tampoco. O puede ser que alguien diga, yo me apunto para ser la persona que vaya a mediar entre las autoridades y el grupo. Y la persona quiere asumirlo, pero el grupo le dice, no, o sea, a nosotros no nos gustaría que fueras tú, sino que fuera esta otra persona. Entonces deben darse siempre estos procesos en los cuales el grupo adjudica y la persona asume. Cuando están estos dos, por los motivos que sean que la persona lo asume, por los motivos que sean que el grupo adjudica, pero se tienen que dar ambos procesos. Y Pichon-Rivière dice, es importante en la intervención psicosocial cuando se trabaja con grupos operativos que se estudie esto, esta estructura de vínculos y de roles que son adjudicados y asumidos. Además está el tema de la repetición, que recordemos que a mayor repetición hay mayor enfermedad. Es importante que podamos identificar en estas relaciones vinculares cuando se están dando repeticiones, porque las repeticiones no generan salud, sino patología en el vínculo. Entonces, recordemos que en todo vínculo hay canales de comunicación y de aprendizaje, y esto debe ser una consigna también cuando se trabaja con el grupo operativo, y es que se logre el mayor esclarecimiento posible en cada momento en términos de comunicación. Se trabaja mucho cómo argumento, qué comunico, cómo me siento cuando comunico, qué es lo que comunico de manera verbal, pero también desde los signos corporales y desde el lenguaje no verbal. Entonces, les hablaba un poco de qué es lo que pasa cuando los individuos en relación como parte de un grupo operativo está haciendo esta técnica. Hay que considerar la verticalidad, su historia personal, y también la horizontalidad, que son los vínculos externos en el aquí y el ahora con los miembros del grupo, y que en esta verticalidad va a estar presente el ECRO, el esquema conceptual referencial operativo de cada uno de los miembros, que van a sentir resistencia al cambio. Ahora, recordemos por qué es resistencia al cambio, porque hay dos miedos o ansiedades básicas que Pichon-Rivière, y les decía en la parte 1 de la conferencia, Pichon-Rivière lo explicita. Él dice, las personas por su ECRO
que su esquema es la mirada que tiene, ¿sí? Es el lente a través del cual mira la vida, el mundo, las relaciones con los otros y que lo ha aprendido en su historia de vida, en sus experiencias, en su contexto cultural. Y él está diciendo que cada persona tiene el suyo y como siempre el vínculo es de mutua influencia, la persona que me influye a mí me influye desde su ecro y va a influir a mi ecro y yo voy a experimentar dos miedos básicos. El miedo al ataque de mi ecro y también el miedo a la pérdida de mi ecro, porque siempre hay procesos de comunicación y de aprendizaje. Bueno, sobre todo si no hay patología en el vínculo. Ahora él dice, hay un cono que es invertido, que por un lado nos sitúa determinadas necesidades que justifican el por qué es importante el grupo y que podamos trabajarlo también como dispositivo. O sea, el grupo no solo lo creamos nosotros como profesionales, sino que el grupo es de grupos familiares, grupos formales en instituciones escolares, laborales, grupos espontáneos que tienen que ver con relaciones de amistad. Ujú. Ahora, el grupo responde a necesidades de afiliación y pertenencia y también eso va a hacer que nosotros nos comuniquemos. Por otro lado está el tema de la cooperación que es necesaria para que podamos aprender y la pertinencia, o sea, tiene que haber un comportamiento, roles desempeñados y tareas que en verdad sean pertinentes y respondan a las necesidades de todos los miembros del grupo. Aquí hay un concepto en el cono invertido que Pichon Rivière maneja, que en verdad no es él quien lo define, que es la tele, y la tele es un concepto que viene desde el psicodrama, es algo que les voy a comentar en posteriores conferencias, pero se refiere a una unidad de comunicación en el cual yo siento y percibo al otro y puedo encontrarme y conectarme con él sin que medie siquiera la palabra. Y no estamos hablando de una transferencia, o sea, hay una distinción muy clara entre la transferencia y el tele, porque la transferencia tiene que ver con cómo yo, alguna experiencia, y voy a hablarlo en el contexto de la teoría del vínculo que vimos, alguna experiencia anterior con algún sujeto, yo he introyectado ese vínculo y luego me comporto, transfiero a otro sujeto esa misma manera de vincularme como si y puedo experimentar agrado o puedo experimentar desagrado ante esa otra persona, pero no es con ella misma, sino por lo que ella en mí a nivel inconsciente evoca, porque es un vínculo transferencial. En este caso, la tele con lo que tiene que ver es con percibir al otro, sentir al otro y a partir de ahí, aquí ahora, en la horizontalidad, experimentar agrado o desagrado. ¿Sí? Son vínculos de atracción o de rechazo entre las personas, pero por percibirse en el acto, aquí y ahora. Ahora, en la base de este cono está el miedo, los miedos básicos que generan resistencia al cambio. Es por eso que cuando se trabaja el grupo operativo se tiene, por un lado, la tarea explícita. Esta tarea explícita es a lo que el grupo quiere llegar. Por ejemplo, un grupo, pensemos en un grupo que sea de terapia, la tarea es la cura. Pues pensemos en un grupo escolar, la tarea puede ser de aprendizaje. Pensemos en un grupo deportivo, la tarea puede ser mejorar el rendimiento, ganar un campeonato, lo que sea, ¿sí? Pensemos en un grupo de ayuda mutua, pues la tarea también pues es el apoyo mutuo. O pensemos en un equipo de trabajo, la tarea puede ser aumentar la productividad, etcétera. Dependiendo de esa tarea, es que el grupo va a estructurar su actividad. Ahora, esta tarea es la explícita, pero Pichon Rivière está diciendo, tenemos que considerar la tarea implícita. Ahora, ¿cuál es la tarea implícita? Precisamente esta que se enfoca en manejar la resistencia al cambio de los miembros del grupo. Estos aspectos que subyacen a la dinámica del grupo, que están más como contenido latente, que opera más a nivel inconsciente. La tarea explícita es la meta del grupo, a donde el grupo quiere llevarse según su actividad. La tarea implícita tiene que ver con cómo nos estamos sintiendo en el grupo, que está pasando a nivel interno,
nuestro con respecto a las vivencias que tenemos, a los miedos básicos, a los procesos de resistencia al cambio, que si bien no es la tarea como fin del grupo, pero si no tengo en cuenta la tarea implícita cuando vaya a trabajar, pues un grupo que tenga mucha resistencia, por mucho que usted quiera intervenir con ellos, no va a lograr llegar a los objetivos porque no están abiertos a la comunicación y el aprendizaje. Entonces, en el grupo operativo está diciéndonos también, tenemos que prestar atención a la tarea implícita y explícita. La explícita, la actividad del grupo, el objetivo que el grupo persigue y por lo cual se junta. Y la implícita es la que está acompañando eso desde la verticalidad, los ecros personales, que hace que las personas experimenten los dos miedos básicos, al ataque y a la pérdida de su ecro, y que por tanto se pongan resistentes, que no es más que poner un muro para protegerse y no dejarse influir por los otros. Si no trabajamos con eso, no podremos lograr los objetivos. Ahora, hay varios roles que Pichon Rivière enuncia que están presentes en los grupos. Él habla, por ejemplo, del rol del coordinador. Y el coordinador es aquella persona que ayuda a que el grupo pueda lograr esa tarea. Es la persona que mantiene el encuadre del grupo, o sea, las normas que el grupo establece, que se cuide de la estructura, que también el grupo se enfoque, porque es en la tarea, ¿sí? Que la palabra circule y todos los miembros puedan participar, que también es la persona que lee los emergentes del grupo. Ahora, ¿cuáles son los emergentes grupales? Bueno, cuando hablamos de un emergente grupal, estamos refiriéndonos a precisamente el signo de procesos latentes que hay en el grupo. Recuerden, lo latente no es consciente, está implícito. Y es la persona que carga los síntomas en los grupos. Ahora, no es la persona que este emergente en el grupo, no es la persona que lo dice, lo explicita. La persona que desempeña el rol de expresar, ser este vehículo del emergente, de lo que el grupo necesita trabajar, se le llama portavoz. Entonces, el portavoz es el vehículo del emergente, es aquella persona en el grupo que expresa, enuncia, explicita alguna problemática o necesidad que el grupo no está pudiendo expresar, no le está pudiendo poner en palabras o decirla, tramitarla a los miembros del grupo, si es que es un problema interno o si es dentro de una estructura, dentro de un organigrama, tengo que planteárselo a las autoridades. Bueno, si yo se lo tengo que plantear a las autoridades, pero nadie se anima a hablarlo, pues a veces los portavoces son los que lo explicitan. Ahora, también existe dentro del grupo el rol de chivo emisario. Este chivo emisario también viene siendo como otro emergente, porque es aquella persona que pensemos, por ejemplo, lo que pasa a veces en las familias, que por eso llevan a terapia generalmente los niños, es porque los niños suelen ser el chivo emisario. O sea, los niños suelen ser quienes cargan el síntoma que nos está diciendo que está enfermo el grupo familiar. Y es el que puede empezar a tener problemas de conducta o problemas de aprendizaje en la escuela. Y esto, si lo miramos desde otras posiciones, tendría que ver con el niño. Pero si lo miramos a la luz de esta propuesta de Pichon Rivière, tendríamos que mirarlo como un chivo emisario que nos está diciendo que en los vínculos hay problemas, en el grupo familiar hay problemas y que simplemente esto es una expresión de esto. Entonces, eso sería un ejemplo de que es un chivo emisario. También existe, por supuesto, el rol de liderazgo, este líder que encarna el ideal del grupo, que influye, que motiva, y acompañando la labor del coordinador de grupo está el observador o observadora. Esta persona puede realizar observaciones participantes o no participantes y es quien ayuda al coordinador a leer qué es lo que está pasando en la dinámica grupal. Cuando digo dinámica grupal, no estoy diciendo
técnica grupal. Una cosa son las técnicas grupales, los juegos, los ejercicios de conocimiento, de comunicación. La dinámica grupal tiene que ver con el funcionamiento del grupo y es un uso que por lo menos a mí en lo particular me gusta darle al término. Y sé que se emplea a veces para hablar de una dinámica como un sinónimo de juego. Sin embargo, la dinámica grupal tiene que ver con los procesos de funcionamiento del grupo, las interacciones, los vínculos, la comunicación, la cohesión. Esa es la dinámica grupal. Entonces el observador ayuda a leer la dinámica grupal al coordinador del grupo. Entonces se hace como un rol de coordinación en este sentido. Veamos también algunos otros elementos. Pichon Rivière está diciendo existen dos tipos de situaciones en la tarea, porque hay situaciones que son dilemáticas, o sea, sí o no, están en este sentido, hay una dicotomía y puede emerger ante la ansiedad frente al aprendizaje, o sea, los miembros del grupo pueden estar en conflicto porque el nuevo aprendizaje en el grupo operativo puede implicar que debo dejar el aprendizaje anterior y entonces puede entrar en ansiedad y también hay otro tipo de situaciones en el aprendizaje, en el grupo operativo, que son dialécticas. Y estas dialécticas surgen en este interjuego de estos miedos a la pérdida y al ataque, en el cual las personas logran realmente aprender una de otras, vencer la resistencia al cambio mientras están trabajando con la técnica de los grupos operativos. Entonces, buscamos cuando trabajamos en grupo operativo hacer explícito lo implícito o lo que es lo mismo, hacer manifiesto lo latente o lo que es lo mismo, hacer consciente lo inconsciente. El grupo operativo se caracteriza por estar centrado en una tarea. Esta tarea puede ser aprendizaje, puede ser la curación. Esta tarea puede ser diagnosticar dificultades en una organización. Esta tarea también puede ser resolver o esclarecer pautas estereotipadas en un comportamiento de grupo. O sea, hay disímiles tareas, situaciones en las cuales el grupo operativo realmente es una oportunidad para poderlas abordar. Ahora, cuando se trabaja la técnica de grupo operativo, tiene tres momentos. El primero tiene que ver con la pretarea, el segundo con la tarea y el tercero con el proyecto. Cuando hablamos de la pretarea, sobre todo se refiere a la primera etapa donde se está realizando la conformación o estructuración del grupo. En este sentido, no hay mucha claridad en cuanto a la tarea, porque recuerden que cada uno desde su verticalidad viene con expectativas al grupo y el coordinador es importante que reconozca que estamos en un momento de pretarea, por tanto va a haber alta conflictividad, cada quien va a estar con su resistencia al cambio, situado en su verticalidad, en su ecro, y se necesita vencer estos miedos básicos. No se percibe muy bien el que de la tarea, no hay un lenguaje común de grupo porque el grupo no está cohesionado y puede haber hasta la sensación en los miembros de que están perdiendo el tiempo, ¿sí? Hasta tanto el grupo no logre cohesionarse. En el segundo momento, que es el momento ya de la tarea, ha estado definida, identificada. Y recordemos que tenemos que prestar atención a la tarea explícita y a la tarea implícita también. Entonces acá sí se logra la participación centrada en la tarea, también los roles comienzan a clarificarse y es importante para llegar ahí que los miembros del grupo se conozcan. Entonces en las sesiones de grupo operativo hay que generar a partir de determinados ejercicios que los miembros del grupo se conozcan para una vez que han identificado la tarea también puedan adjudicar y asumir aquellos roles que les toca desempeñar para que el grupo pueda llegar a su tarea. También se comienzan a ejercer como participantes en base a sus propios esquemas referenciales y se comienza a dar un poco más de apertura a ser influenciados en estos vínculos por los esquemas referenciales de los otros y lo que sucede con un grupo cohesionado es que logra configurar un ecrogrupal, un esquema conceptual referencial operativo del grupo, una identidad de grupo, aunque también acá se dan
por supuesto, porque son procesos de mecanismos de defensa también, temores, ansiedades y resistencia al cambio. Eso está presente también en todo momento. Y el tercer momento del grupo operativo es el del proyecto, donde ya el grupo ha logrado elaborar cuáles son las pautas y lineamientos por donde se va a regir, hace su esquema de actividades, cronogramas, etcétera, para poder llegar a término de su tarea. Entonces hablamos de estos momentos en el proceso del grupo operativo, la pretarea, la tarea y el proyecto, y en cada uno de ellos es muy importante que el coordinador, recuerden las opciones que le decía, va a ir haciendo las lecturas de los procesos dinámicos del grupo. También el coordinador va a garantizar que el grupo cumpla con el encuadre, o sea, para que el grupo no se desestructure, para que no haya violencia entre los miembros, para que realmente cada quien en lo que se ha pactado pueda trabajar desde el aquí y el ahora. También devuelve interpretaciones para manejar la resistencia al cambio y hacer que emerja aquellos contenidos que pueden estar bloqueados en las personas. Recordemos que es necesario que tanto en los momentos de pretarea, tarea y proyecto, el coordinador y el observador estén pendientes de que se aborden tanto la tarea explícita como la tarea implícita, que aborda más temáticas de ansiedades y miedos básicos del grupo, procesos de resistencia, porque necesitamos que las personas lleguen a generar verdaderos aprendizajes, cualquiera que estos sean, si es en ámbitos de crecimiento, desarrollo personal, de funcionamiento de equipos laborales, o si estamos hablando de la cura en un encuadre de grupo más terapéutico. Quisiera concluir con unas reflexiones de una colega cubana. Ella se llama Katia Roldán, es licenciada en psicología también, y en la Universidad de Ciego de Ávila en Cuba se desempeña como profesora y coordinadora de la red de investigadores sobre juventud, y precisamente sobre los grupos operativos. Katia nos dice: el aprendizaje grupal es el proceso de cambio conjunto en el que el aprendizaje individual es una resultante del interjuego dinámico de los miembros, de la tarea, de los contenidos y de las técnicas. Se produce por la integración y la comunicación intra e intergrupal. Desde lo personal, y recordemos esta verticalidad de la que les hablaba, desde lo personal cada cual aporta y nutre la experiencia no solo personal, sino también grupal. Crea nuevas relaciones, un clima favorecedor de interaprendizajes en el que cada uno, cada una, al reconocer y apoyarse en sus particularidades, descubre la validez de las particularidades de los otros, que al ser compartidas generan conocimiento. Espero que les haya gustado la conferencia, que les haya resultado interesante hablar sobre los grupos operativos de Pichon-Rivière. Ya vamos accediendo a herramientas un poco más concretas para el trabajo grupal. Con esta conferencia cerramos el tema de Pichon-Rivière, que desempeña estas teorías, estas prácticas con los grupos, no solo en el ámbito de lo clínico, sino también en el ámbito de lo sociocomunitario, en el ámbito también de la educación. Las organizaciones se aplican muchísimo sus postulados acerca de la teoría del vínculo, el ECRO, y por supuesto de la técnica de los grupos operativos. La próxima semana compartiremos nuevos aprendizajes. Les invito a seguir revisando estos contenidos de teoría del vínculo, de esquema conceptual referencial operativo y por supuesto de la técnica de grupos operativos, que es una técnica centrada en la tarea, es un grupo centrado en la tarea. Hasta entonces,
Les invito a estudiar, a profundizar, a cuestionar también lo que les he compartido. No olviden, como siempre les digo, suscribirse al canal, compartan el saber entre aquellas personas que usted cree que les pueda aportar este tipo de contenidos para su formación. Yo les acompañaré la próxima semana de nuevo de esta forma. Hasta entonces les mando un abrazo y muchas bendiciones.